Buenas tardes y gracias por venir a los que habéis podido presentaros presencialmente. Esta es una iniciativa que continúa la que hicimos por primera vez, creo recordar, el año pasado, a iniciativa de nuestra vocal de médicos jóvenes, y la vocalía se llama así de momento y en precario, aunque tenemos toda la intención del mundo de cambiarle el nombre en los próximos estatutos, porque el objetivo de cualquier colegio profesional de médicos en este caso, y también entiendo que del SESCAN y de todos los demás, es que no haya trabajadores, que no haya profesionales en precario, entre los médicos, por supuesto, que es lo que nos atañe a nosotros. La idea es que al terminar la residencia, pues aunque una gran mayoría vais a continuar trabajando para el SESCAN, pues hay una serie de cambios administrativos y de cambios también en los regímenes de aseguramiento y demás, que yo creo que creemos que son muy interesantes, y como digo, a propuesta de nuestra vocal, de Eva García Camacho, de la doctora García Camacho, pues decidimos empezar estas charlas, ¿no?, que prorrogamos ahora, que estamos grabando, que quedarán colgadas en nuestro canal de YouTube para que la podáis consultar todos y todas cuando queráis, en cualquier momento. Quiero dar las gracias a todas las personas que están presentes en la mesa, por supuesto a Íñigo Cortázar, el director general de Recursos Humanos del SESCAN, por su colaboración con el colegio, que siempre está dispuesto a acudir cuando le llamamos, y le doy las gracias personalmente. A Luis Panes, que es jefe del área de régimen jurídico del SESCAN. Te agradezco que hayas venido, Luis, por primera vez al colegio. Te damos la bienvenida. Cristina Merino, delegada de Mutual Médica en Toledo. Y, por supuesto, la persona más importante de la mesa, que es la vocal y que vaya a conducir el debate, la doctora García Camacho. Y nada más. Como siempre, encantados desde el colegio, desde esta junta directiva, de hacer todo lo posible por vosotros y por vosotras, por nuestros colegiados, nuestras colegiadas, para que el colegio se llene de sentido. Tenemos que hacer este tipo de cosas y esperamos que os sea útiles a todos. Gracias una vez más, y solamente recordaros que después de cada intervención podrá haber todo el turno de preguntas que queramos. Bueno, gracias a todos y enhorabuena por haber terminado la residencia, que es un periodo de formación muy importante a lo largo de vuestra vida. Y bueno, yo creo que ya lo dijimos el año pasado, y que este es el primer paso para el principio del resto de vuestras vidas como profesionales. Y yo creo que sin más dilación vamos a dar paso ya a las charlas. En primer lugar, bueno, tenemos, ya lo ha presentado Raúl, a Íñigo Cortázar, y os hablará un poco de las iniciativas que tiene el SESCAN para vosotros. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias, Raúl. Para mí es un placer, siempre lo comento, pero es de justicia volver a decirlo, que parte de mi trabajo, y una parte no menor, es atender a los profesionales, atender en un sentido amplio entendido la atención, y, por supuesto, como parte muy importante de la vertebración de la representación de estos profesionales son los colegios de médicos en este caso, y cada vez que puedo aportar mi granito de arena para explicar, para trabajar conjuntamente, pues siempre que pueda aquí estaré. Y gracias a vosotros por invitarme, además con esta mesa con acompañantes de tanto nivel como tenemos hoy. Lo primero y todo es trasladar la enhorabuena, porque a lo largo de estos días, son días muy bonitos. Son días en los que obtenéis la recompensa a años de trabajo, de estudio, de formación, pues muy exigentes, y es lo imperativo, ¿no? Trasladar la enhorabuena. Estos días son, como digo, días de celebración. Estaréis, o los habréis tenido próximamente, los actos protocolarios, formales, de despedida de residentes, y en todos los actos me imagino que los mensajes irán en la misma línea de reconocimiento, de agradecimiento, y esta charla, esta exposición que, como dice Raúl, es el segundo año que la llevo a cabo, pretende un poco, pues, aterrizar esa enhorabuena, conformar o estructurar estos primeros pasos del nuevo camino que emprendéis, que realmente, claro, el título de la ponencia es comenzar a trabajar. Efectivamente, aquí comienzan muchísimas cosas, pero no comienza todo. Vosotros ya lleváis años, como digo, trabajando en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, y desde luego por parte del Servicio de Salud, o de la Dirección General que represento, esperamos que sean por muchos años más, y desde luego a eso estamos poniendo mucha parte, por no decir toda la parte de nuestros esfuerzos. Entonces, como lo más importante de estas intervenciones son las preguntas, las dudas, las consultas, voy a centrar mi intervención, que espero que sea muy sintética, además las horas que son, y hay más personas que van a hablar, en dos partes fundamentales. En primer lugar, lo que es
vamos a llamarlo así, información al consumidor, información puramente práctica, de qué hay que hacer a partir del día siguiente, incluso antes de que obtengáis el título de especialidad, para seguir trabajando, para tener opción a trabajar en el SESCAM. Y en segundo término, pues ya hablar un poquito de las líneas estratégicas que en materia de perspectiva profesional el SESCAM está arbitrando, para que también tengáis un escenario no solo a corto, sino a medio, incluso a largo plazo. Ya hablaré del programa de perspectiva contractual, la retención del talento, que sabéis que se ofrece como garantía adicional a la contratación normal de los profesionales sanitarios. Bien, sin más dilación, he dicho antes que no empieza nada, pero sí que el cambio que vais a experimentar a mejor en vuestras condiciones retributivas, en vuestra estabilidad profesional, en vuestra estabilidad laboral es muy importante, muy significativo, y probablemente sea el mayor avance a nivel profesional que vais a experimentar en vuestra vida, solo comparable, en vuestra vida profesional, solo comparable con, por ejemplo, cuando obtengáis plaza fija, que esperamos sea lo antes posible. Pero sí que antes de meterme ya con la bolsa de trabajo, sí que os quería hacer una reflexión en el sentido de que lo primero que tenéis, bajo mi punto de vista, que pensar, que hemos dicho, ¿cuáles son los primeros pasos? Pues el primer paso que tenéis que dar, porque el cambio más importante que vais a experimentar es que vais a poder, no totalmente, pero sí en gran parte, tomar las riendas de vuestra carrera profesional, de vuestra trayectoria, lo cual es muy importante. Entonces, lo primero el primer ejercicio que yo os aconsejo, os invito a que hagáis es que os imaginéis dónde queréis estar dentro de 10 años, dentro de 15, dentro de 20 años. ¿Dónde queréis estar y qué queréis estar haciendo dentro de 10, 15 y 20 años? Y a partir de ahí, dirigir todos vuestros esfuerzos, todos vuestros trabajos a conseguir ese objetivo, que es un objetivo que, como bien conocéis, porque ya lleváis mucha trayectoria formativa a vuestras espaldas, sabéis que esto es como el ciclismo, que son metas volantes, que cuando alcanzas una meta siempre hay otra, pero que sí que es bueno, aparte del trabajo del día a día, de la formación del día, tener claro, como estrategia personal vuestra, ¿qué queréis ser de mayor? Entendedme. Esta estrategia vuestra profesional, ¿dónde queréis estar y qué queréis estar haciendo al medio y a largo plazo? Y esto es, a mi juicio, lo más importante, lo más estratégico y en muchas ocasiones lo más difícil. Hay gente que se muere sin saber qué quiere hacer con su vida profesional. Y esto sería la mayor de las tragedias a nivel personal y a nivel de sistema, porque todos conocemos muchos casos de profesionales que han ido dando tumbos, iba a decir, pero sí es una buena expresión, porque no tienen claro ni siquiera la especialidad en la que se han formado, van cambiando de especialidades hasta que dan con la tecla, pero destinad todo el tiempo que necesitéis a tener claro ese objetivo vital también en vuestra carrera. Dicho lo cual, lo instrumental, lo que es el proceso. Tenemos un documento preparado que se lo pasaré al Colegio de Médicos, que es cómo inscribirse en Bolsa de Trabajo Selecta una vez obtenido la titulación de especialista en ciencias de la salud. Es este documento, no os lo voy a leer evidentemente, porque además, por dos razones principales. Primero, porque como he dicho, lo voy a pasar al colegio y vais a tener acceso a él sin ningún problema. Y en segundo lugar, me imagino que ya habréis trasteado, ya habréis mirado en Google, en la página del SESCAM, cómo inscribirse a Bolsa de Trabajo. Parece una redundancia, pero siempre lo repito. Lo primero que tenemos que hacer si queremos trabajar en el SESCAM es apuntarse a la Bolsa de Trabajo del SESCAM. Sé, y también lo estáis viendo en estos días, que es de muchas reuniones con las gerencias, de muchas ofertas, que existen vías de acceso al empleo complementarias, pero igual de efectivas. Pues hay bolsas, hay especialidades que se agotan rápidamente. Estoy pensando en la atención primaria, en la medicina de familia, estoy pensando en la radiología, estoy pensando en la cardiología, estoy pensando en anestesia. Hay especialidades que no hay bolsa de trabajo y que el acceso al mercado laboral es más ágil y mucho más efectivo. Pero aún así, aún en estos casos, apuntarse a la bolsa es absolutamente fundamental. Ahora comentaré el tema de la garantía contractual, que es muy importante, pero no solo para este asunto, sino porque en muchísimas ocasiones les pasa a los propios centros cuando dicen tengo una vacante en neurología, me lo voy a inventar, y no encuentran a nadie. Y los propios centros desconocen que hay gente apuntada en bolsa y desconocen las potencialidades que la herramienta de bolsa, que ya va por su 9º año, esta edición de la bolsa, puede desarrollar. Además, el lunes que viene, y creo que esto no sé si es primicia, pero casi el lunes que viene vamos a publicar el listado provisional de la convocatoria de 2022, con lo cual estamos
casi plenamente actualizados. Y en las categorías deficitarias, como las de especialistas médicos, esta actualización es prácticamente diaria. Bien, de todas maneras, como he comentado, este documento lo voy a entregar, pero en la web Selecta SESCAM está absolutamente todo. Hay una guía también de preguntas frecuentes, hay una guía de la documentación que se puede subir, hay una guía también, un vídeo explicativo de cómo apuntarse, y ahí viene absolutamente todo. Y en caso de cualquier tipo de duda, desde la Dirección General de Recursos Humanos, desde el Servicio de Selección Temporal, estaremos encantados de resolver estas dudas. Bien, dicho lo cual, lo procedimental, grandes líneas estratégicas que tiene el SESCAM. Sabéis también, os ha dicho en muchas ocasiones, pero además lo estáis experimentando en sentido positivo, tanto en vuestras carnes como en lo de compañeros, que estamos contratando, iba a decir como casi nunca, como nunca. Estamos contratando como nunca. Ahora mismo el contexto de falta de profesionales, que sí que lo estáis percibiendo, que sí que lo conocéis de primera mano, nos está obligando a todos los sistemas de salud a competir para ofrecer las mejores condiciones posibles a los profesionales. En el caso de los profesionales que ahora egresáis como especialistas, ya en 2020, en plena pandemia, aprobamos nuestro primer plan de perspectiva contractual y de retención del talento, el PPC, que lo llamamos para las siglas. Este primer PPC abarcaba 20 especialidades médicas y ofrecía un año de contrato. En los siguientes años se ha ido incrementando sucesivamente el número de especialidades médicas y se ha ido incrementando sucesivamente la duración de los años de contrato, para finalizar este 2023 con el máximo de años que nos permite la legislación, que son 3 años, y abarcando absolutamente todas las especialidades médicas. También el resto de profesiones, de farmacia, de psicología, de enfermería, pero estamos en el Colegio de Médicos y abarca absolutamente todas las especialidades médicas. Este PPC, ¿en qué consiste? ¿Qué significa? Este PPC es una garantía mínima de contratación. Es complementario y adicional, ambos términos son igualmente importantes, complementario y adicional a la política de contratación del SESCAM. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si acabas en tu especialidad y te ofrecen una vacante en tu hospital, porque hay una vacante en ese momento y te toca por bolsa, fenomenal. Pero que en el caso de que no se produzca esa circunstancia, el Servicio de Salud Público, el sistema castellano-manchego, se compromete a, en cualquiera de sus sugerencias, ofrecerte como mínimo un nombramiento de 3 años de duración. Y este nombramiento puede ser tanto una plaza vacante que haya en otra gerencia, como a través de un programa temporal, que es el primer programa temporal aprobado para el personal sanitario de Castilla-La Mancha. La semana que viene se va a aprobar, que es el programa de retención del talento, pero que ese programa también implica 3 años. Todos los recién egresados especialistas de Castilla-La Mancha, y todas, vais a tener una garantía mínima de 3 años. Hay especialidades en las que, hablaba con un compañero de primaria que ya fue ayer a la reunión con la gerencia, y hay plazas vacantes, con lo cual, fenomenal. Pero que hay especialidades en las que esa agilidad y esa facilidad no se da tanto, pero que también opera esta garantía. Es una garantía, como digo, con carácter regional. Creo que somos, junto con Castilla y León, el único sistema de salud que ofrecemos una garantía similar, con una salvedad, que en Castilla y León hay una serie de plazas y te tienes que apuntar a esas plazas. Aquí no, aquí es una garantía regional, y aquí no voy a decir el que manda es el profesional, pero poco le falta. Lo que he comentado antes de tomar las riendas, una de las primeras plasmaciones es esto. ¿Por qué? Porque si por supuesto, acogerse a esta garantía es voluntario, no es obligatorio, pero para acogerse a esta garantía, los profesionales, en el caso de que queráis, como digo, debéis apuntaros a las bolsas de vuestra especialidad en todas las gerencias del SESCAM. ¿Qué sucede con esta circunstancia? Pues que, por un lado, si os llama una gerencia y no queréis esa oferta, primero se entiende formalmente cumplido el plan de perspectiva, pero que se entienda formalmente cumplido el plan de perspectiva no significa, ni muchísimo menos, que no siga habiendo ofertas, con lo cual tenéis un margen de decisión. Ya os he comentado, no es ilimitado, pero es bastante importante. Es decir, tenéis cierto margen de elección a la hora de elegir la plaza y la gerencia, porque además, si no lo sabéis, os lo comento, la bolsa de trabajo, en el caso de rechazar una oferta, se os sanciona únicamente en la gerencia en la que habéis rechazado la oferta y en el tipo de contrato en el que habéis rechazado esa oferta. Si os llama Almansa para un contrato de corta duración y decís que no, solo se sanciona en corta duración en Almansa, teniendo absolutamente abierto
todos los demás gerencias y todos los demás tipos de contrato. Pero insisto, este plan de perspectiva contractual implica una garantía. Para acceder a él es preciso apuntarse en todas las gerencias del SESCAM para que opere esa garantía. También afecta a compañeros que acabaron en el 20, en el 21 y en el 22. Lo que pasa, como estamos hablando de egresados de 2023, esto es más fácil porque afecta de manera lineal y homogénea a todos los egresados. Y es una herramienta que nació en un contexto muy determinado, en plena primera ola de la pandemia, que se ha ido consolidando y que probablemente se ha cristalizado y se ha consolidada. Este año ha sido, de hecho, la primera vez que se ha publicado mediante orden del consejero de Sanidad, pero probablemente estamos pensando en ir un poco más allá y articular a través de un decreto o incluso armonizarla normativamente con la propia normativa de bolsa, con el propio pacto de bolsa, para que sea todo un conjunto normativo más coherente y más potente. Como he comentado, somos, junto con Castilla y León, los que somos punta de lanza en este sentido. De hecho, Castilla y León nos copió a partir del año pasado. Estamos encantados de que nos copien, como nosotros copiamos también todas las medidas buenas que vemos en otros sistemas de salud. Y esto nos ha posicionado y nos ha servido, primero, para retener mucho del talento que se forma aquí. El año pasado, el 22, conseguimos que el 86% de los egresados se quedaran con nosotros en diferentes modalidades contractuales, pero no nos conformamos y queremos que no solo os quedéis todas y todos, sino que todos los compañeros de otras comunidades autónomas que quieran trabajar con nosotros sea una autopista absoluta. De hecho, siempre digo lo mismo y antes de pasar a las conclusiones, es una frase que me gustaría que se quedara como el ADN de las políticas de recursos humanos del SESCAM. Queremos que todo aquel que no trabaje con nosotros sea por razones que escapan a nuestro control. Y me explico. Porque tu marido, tu novio, tu novia, tu mujer, tu hermana es de fuera de Castilla-La Mancha y tienes razones personales que quieres priorizar con todo tu derecho, porque te gusta trabajar al lado del mar y todavía con el cambio climático no llega tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que por temas de condiciones laborales que no tengamos rival en toda España. Desde la asunción de que hay muchísimo margen de mejora y desde la humildad creemos que estamos dando pasos bastante importantes en este sentido y no vamos a cejar en ello. Con lo cual, y ya antes de ponerme a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacernos, como conclusión, primera conclusión y más importante, enhorabuena a seguir apretando como lo estáis haciendo, pero fundamentalmente enhorabuena y gracias por el trabajo que nos habéis aportado y el que nos vais a seguir aportando. La bolsa, la inscripción en la bolsa es la piedra angular procedimental de vuestros primeros pasos, porque luego ya iremos a las OPEs y sacaréis la plaza fija con seguridad, pero la piedra angular de estos primeros pasos es la bolsa de trabajo. Y, en tercer lugar, es un muy buen momento, desde que yo trabajo en recursos humanos, yo creo que es el mejor, incluso antes de la gran crisis de 2007, es un muy buen momento para obtener unas condiciones laborales muy, 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 muy ventajosas para el colectivo médico. Ojalá dure mucho, ojalá seamos capaces de primero, sellar las fugas de talento que está habiendo, y negarlas es absurdo, pero que seamos capaces de sellar la fuga de talento. Y, en segundo lugar, conseguir un cuerpo de profesionales, como sois vosotras y vosotros, que sea sobre el que se edifique pues la prestación sanitaria que se merecen los ciudadanos de Castilla-La Mancha en particular, pero los de toda España en general, que es la mejor y una de las top, tanto a nivel europeo como a nivel mundial. Por mi parte, nada más. Quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de cuestión, duda, consulta o sugerencia. La bolsa es única, entiendo, Íñigo, ¿no? Y como has dicho que tienen que estar inscritos en las bolsas de todas las gerencias, pero cuando te inscribes en la bolsa, digamos que eso tienes que poner en la bolsa qué gerencia en qué gerencia quieres entrar, ¿no? Entiendo. Y tú te tienes que apuntar en todas para que puedas entrar dentro del programa de retención de talento. Es totalmente voluntario, que si tú tienes muy claro que quieres trabajar solo en Talavera, pues marcas Talavera y no pasa absolutamente nada. Pero si quieres que opere y que actúe con toda la potencia que es capaz el plan de perspectiva contractual, tienes que clicar en todas las gerencias de todo el SESCAM. Así es.
Para lo de la bolsa, Íñigo, me imagino que será como siempre que actualizas la bolsa, ¿no? Que luego, aparte de apuntarte en todas las gerencias, tienes que poner cuál es tu gerencia preferente, que me imagino que por ahí va un poco lo que quería preguntar Raúl. Es decir, que aunque marquen todas y todos los tipos de contrato, siempre hay que poner en qué gerencia quieres que te llamen en primera instancia. O sea, eso no significa que no te llamen de Ciudad Real si tú te apuntas en Toledo. Entonces, eso yo creo que es algo que tienen que tener en cuenta, ¿no? Porque ahí ha habido algunas veces algunos problemas. Sí, ahí actúa todo el régimen que ahí actúa todo el régimen de la mejora de empleo. Hay toda una arquitectura de la mejora de empleo que efectivamente dentro de la bolsa es un instrumento bastante flexible para la cantidad. Para que os hagáis una idea, tenemos más de 70.000 solicitudes, que no son personas, porque muchas personas tienen varias categorías, pero más de 70.000 solicitudes de toda la bolsa. Entonces, tenemos, además de las gerencias, como bien comentáis, los subgrupos de contratación, larga duración, corta duración y cobertura urgente. Entonces, la libertad y la flexibilidad es absoluta. Y la mejora de empleo, hay dos tipos fundamentales, luego hay más, pero por centrarnos en las más importantes. Dos tipos de mejora de empleo. Uno, de corta a larga duración, porque te pueden llamar para hacer una sustitución de una maternidad en Toledo de corta, y en el mismo Toledo que te llamen, o en otra gerencia para que te llamen de larga. Entonces, de corta a larga no implica sanción en el contrato de corta que dejas. Y de la misma manera, la figura de la gerencia preferente que ha comentado Eva, si mi gerencia preferente es el Hospital de Toledo y yo estoy trabajando en el Hospital de Talavera, si yo tengo un contrato de larga duración en el Hospital de Talavera y me llaman de mi gerencia preferente, en este caso Toledo, puedo acceder a esa mejora de empleo, que también es mejora de empleo, sin que me sancionen en Talavera de larga a larga. Estas cuestiones, de todas maneras, como he comentado, y están tanto en toda la documentación explicativa que está en la página web de Selecta, sescam.castellalamancha.es, y en el documentito que pasará al colegio también para que lo podáis consultar con toda tranquilidad. Vamos a ver, la pregunta que yo quería hacer es con respecto a lo que has comentado de que esto se puede extender a MIRES que acaben en otras comunidades que no sea Castilla-La Mancha, por ejemplo, Madrid. Tú sabes que yo soy médico de urgencias y también me extiendo a el problema de los servicios de urgencias, puede que sea extensible a otros muchos, a los demás de Castilla-La Mancha. También si un compañero acaba en Madrid y viene a las urgencias de Castilla-La Mancha, ¿también se le hace el contrato de retención de talento de 3 años? Es que eso es muy interesante. Pues sí, efectivamente, la respuesta es sí. Y a la hora de ordenar, pues claro, aquí viene la disyuntiva, es decir, ¿de qué manera podemos primar a nuestros residentes? A ver, aquí hay una cosa que se llama bolsa de trabajo, en la que no es que primemos o desprimemos. Aquí el que más puntos tenga en la bolsa de trabajo es el que se lleva el gota al agua. Ojalá tengamos problemas porque al final, afortunadamente para nuestros residentes, acaban contratados. Si quieren trabajar aquí, van a trabajar aquí. Pero en respuesta a tu pregunta, sí, también se aplica y se hacen contratos de perspectiva contractual y de retención del talento a egresados de otras comunidades autónomas. Aquí lo único entre comillas, claro, con todo lo que cuesta, que pedimos es la especialidad. Esta no tiene nada que ver con los que egresan ahora, sino con los que terminaron 2020-2021, que has dicho que ellos también pueden acogerse a este tipo de planes. Lo que se hace es que se les oferta interinidades parecidas o ¿cuál es la oferta que les brindamos? Pues, en primer lugar, hay que decir que tienen que cumplir una serie de requisitos como los egresados de ahora. Lo que pasa es que en el caso de los egresados en los años 20, 21 y 22, tienen que cumplir una serie de requisitos. Primero, que estén apuntados a todas las gerencias, porque el requisito de apuntarse a todas las gerencias se estableció en 2022. Los del 20 y 21 no tienen ese requisito, pero ahora lo hemos establecido para que también que esa garantía hacerlo de manera en red. En segundo lugar, no pueden haber rechazado ni una interinidad, ni una sustitución de larga duración, ni una plaza fija, porque hay casos, como sabéis, que se han renunciado a plazas fijas. Y en tercer lugar, que tienen que tener un nombramiento eventual, que ya no existen eventuales, pero que se hicieron hasta el 22, un nombramiento eventual por SARS-CoV-2, porque era el tipo de contrato que se hacía, y cuya finalización debe producirse antes del 31 de diciembre de este año. Si cumple estos requisitos, entras en la garantía. Y la forma de ordenar es la misma que para los egresados de este año, por bolsa. Porque no es una renovación, que también es una pregunta muy común. Evidentemente no se puede renovar lo que jurídicamente ya no existe. Como es un nombramiento eventual, lo que se va a hacer con estas personas, si cumplen requisitos y en función de su puntuación en bolsa, es ofrecerles un nuevo nombramiento.
La prelación es la que he comentado antes, pero no lo he dejado muy claro y agradezco la oportunidad que me das, Eva, para dejarlo más claro. La prelación es, primero se te van a ofrecer plazas vacantes. 3 años, como sabéis, con la nueva normativa, 3 años prorrogables si hay una OPE convocada, que vamos a seguir convocando OPEs, también os lo digo, hasta que se resuelva esa OPE. O, en el caso de que no haya vacantes en esa especialidad, en ninguna gerencia, programa temporal de también 3 años de duración. Pero también opera sobre ellas y sobre ellos esta garantía. Lo único que sí que quiero dejarlo, que tienen que cumplir estos requisitos y los recuerdo rapidísimamente. Estar apuntados en las bolsas en todas las gerencias, seguir manteniendo un nombramiento eventual que acabe antes del 31 de diciembre de 2023 y, en tercer lugar, no haber renunciado ni a una interinidad, ni a una sustitución, ni, por supuesto, a una plaza fija. Y luego ahí, quédatelo porque solo me falta esta pregunta. ¿Y vais a abrir el Selecta, la bolsa, para esa gente que no puso todas las gerencias en el 22? ¿O cómo? Sí, la forma de implementar esa modificación es por actualización. Entonces, Selecta, sabéis que cuando se agota la bolsa, el primer afluente para llenar esa bolsa agotada son las inscripciones pendientes de actualización, que serían estas personas junto con los residentes que acaban de empezar. Con lo cual, como he comentado antes, en un contexto de tanta escasez es prácticamente inmediato, entonces lo tienen que hacer como actualización, rellenan todas las gerencias y ya sobre ellas y ellos operaría el plan de perspectiva contractual. Continuamos. Gracias, Íñigo, por la intervención. Yo creo que ha quedado todo bastante claro y felicidades porque la verdad es una oportunidad que antes no se brindaba a los residentes y siempre está bien reconocer lo que está bien. Bueno, damos paso ahora a Bernardino. Bernardino, ¿estás ya por aquí? Bueno, todo el mundo conoce a Bernardino, que es nuestro oficial mayor, y os va a hablar un poco de las tramitaciones administrativas, cómo vais a conseguir el título, cómo podéis trasladaros de colegio si es que vais a estar en otra provincia o incluso en otra comunidad. Todo este tipo de trámites administrativos que son complejos, si nadie te los explica, pero yo creo que Bernardino lo va a dejar tan claro que en 5 minutos lo tenemos resuelto, ¿no? Bueno, como dice Eva, yo voy a hablar de lo que es la solicitud del título de médico especialista y varias tramitaciones administrativas que o podéis hacer o tenéis que hacer. En principio, bueno, ya habéis terminado vuestra formación y tenéis que acreditaros como especialistas. Entonces, para ello tenéis que solicitar el título de especialista en ciencias de la salud. Entonces, en principio vais a tener unos certificados provisionales, como puede ser el certificado que es de la Comisión de Docencia o el certificado provisional sustitutorio que os da el Ministerio de Sanidad, pero es necesario que seguáis unos pasos para solicitar el título de médico especialista. ¿Por qué? Según dice el artículo 16 de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, dice que es necesario para utilizar de modo expreso la denominación de especialista para ejercer la profesión con tal carácter y para ocupar puestos de trabajo con tal denominación en centros y establecimientos públicos y privados. Quiere decir que, evidentemente, en el hospital centro de salud sabe que habéis acabado la especialidad, en el colegio, en el registro, sabemos también que habéis acabado, pero como dice la normativa, para poder utilizar expresamente la denominación de especialista tenéis que tener vuestro título. Bueno, entonces yo voy a explicar ahora un poco por encima cómo tenéis que solicitarlo. A partir del 1 de enero de 2022 hubo un cambio en la forma de solicitud. Antes se hacía a través del Ministerio de Universidades y ahora se hace a través del Ministerio de Sanidad, que una vez confirmada el acta de evaluación final por la Comisión de Docencia, se ha establecido un modo de expedición que se puede consultar en la web del Ministerio, que bueno, que es la que os pongo ahí, y en la web del Ministerio la verdad que la información viene muy bien, porque tiene unas preguntas frecuentes, donde os dice cómo solicitarlo, dice dónde tenéis que descargarlo, y si tenéis alguna duda, la verdad que la página del Ministerio viene bastante claro. Entonces, los títulos especialistas en ciencias de la salud se expiden por el Ministerio de Sanidad, de oficio, sin pago de tasas, porque antes había que pagar unas tasas, y en formato electrónico. Como os he dicho antes, una vez confirmado el acta de evaluación final por la Comisión de Docencia. Mientras se pide el título, puede descargarse un certificado provisional sustitutorio desde la pestaña de descargas de la aplicación SIREF. La aplicación SIREF es una aplicación del Ministerio de Sanidad en donde podéis acceder tanto los médicos residentes como las unidades docentes y la Comisión de Docencia. Es importante deciros
que tenéis que acceder a través de certificado electrónico o clave. El certificado electrónico, bueno, pues se pide a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Bueno, hay que solicitarlo por la página web, luego hay que desplazarse a un centro de atención asistencial para que lo recojáis. Bueno, es un poco más engorroso, pero es necesario. O si no, por clave. Clave, también hay una página web que se llama Clave, donde podéis acceder hay varias claves. Hay clave básica, clave firma, clave, bueno, ya lo veréis. Es importante, pues luego lo diré, para recoger el título de especialista tenéis que tener, si no tenéis el certificado electrónico, tenéis que tener la clave en registro avanzado. O sea, que no vale la básica. Entonces, y es una serie de requisitos que, bueno, si os metéis en Internet, pues lo veis. Lo que es muy importante, tanto a los interesados como a la Comisión de Docencia, mantener actualizados los datos. Y si hay algún tipo de cambio en datos personales, fecha de formación que conste en SIREF, así como cambios de fecha de inicio o fecha o algún médico que haya tenido alguna prórroga en formación, comunicarlo. En caso que haya algún cambio, tenéis que contactar con el Registro Nacional de Especialistas en Formación a través de un buzón, de un correo electrónico, institutoespecialista@sanidad.gov.es, y tenéis que aportar la documentación acreditativa. Por eso es muy importante previamente comprobar que todos los datos están bien. Aquí os pongo un ejemplo de lo que era el antiguo modelo certificado que hacía el Ministerio de Sanidad, que está a la izquierda, y el nuevo, que es el certificado profesional sustitutorio. En este caso, lo que quiero comentaros sobre el certificado profesional sustitutorio es que tiene una validez determinada. Quiere decir que no es un certificado que os vaya a valer para siempre, sino en el certificado, ahí no lo veis, pero al final del certificado pone: y para que surta los mismos efectos del título con carácter provisional, hasta que éste se expida, se emite la presente certificación. O sea, que este es válido mientras no tengáis el título definitivo. Una vez que tengáis el título, este certificado ya no vale, ya no es válido. Porque algunas veces algún compañero puede decir, bueno, pues el título lo guardo y me traigo el certificado profesional que me dio en su momento. No, hay que traer el título especialista una vez que lo tengáis. ¿Por qué es importante que el título lo tenga registrado en el colegio? Primero, por la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, que dice la obligación de los colegiados a registrar sus títulos y la obligación de los colegios profesionales de disponer de registros públicos de profesionales. ¿Por qué es importante? Porque una vez que el colegio tenga vuestro título registrado, tanto en la consulta pública de colegiados del Colegio de Toledo como en el Consejo General de Colegios Médicos existe una página web donde cualquier persona puede acceder y ver si tenéis el título registrado. Si el título no está registrado en el colegio, tendréis el título, pero a efectos de consulta pública de colegiados, tanto en el Colegio de Toledo como a nivel nacional, no costará, con lo cual es importante que lo tengáis registrado. Una vez finalizada vuestra residencia, bueno, pues lo que tenéis que hacer es comunicar al colegio: sabemos que habéis terminado la residencia, pero no sabemos si continuáis en el hospital, si vais a otro sitio, a qué centro de salud vais, vuestro cargo, pues el contrato que tenéis, bueno, pues un poco todo eso tenéis que decírnoslo para nosotros incluiros en las vocalías que os correspondan. Pues la vocalía de médico de atención primaria rural, vocalía de atención primaria urbana, hospitales. Si vais a trabajar en la privada, pues la vocalía de privada. Bueno, pues un poco para actualizar los datos para el colegio poder informaros adecuadamente. Como os he dicho antes, en principio podéis facilitar la copia del certificado provisional sustitutorio, y una vez que tengáis el título de especialista definitivo, pues venís a registrarlo al colegio, que es un acto prácticamente inmediato. Traéis el título, nosotros lo registramos y os lo devolvemos. Al finalizar la residencia pueden darse varias situaciones. Permanencia en el mismo colegio. Pues lo que os he comentado antes, bueno, pues habéis actualizado vuestros datos, el colegio tiene conocimiento y ya se informa adecuadamente de cuando haya alguna información que os pueda interesar. Puede ser baja voluntaria sin alta en otra provincia,
por ejemplo, para la preparación de una nueva especialidad que entendáis que queráis preparar, baja por traslado a otro colegio o baja al extranjero. Como os he dicho antes, si permaneces en la misma provincia, debes comunicarnos tus cambios en tu situación profesional y actualizar tus datos de domicilio profesional, lo que os he dicho antes. Si vais a trabajar en el ámbito privado, deberéis mandarnos un comprobante de que estáis de alta en el seguro de protección civil profesional. Tanto si trabajáis o lo hace la empresa privada que trabajéis, como si lo hacéis de manera autónoma. ¿Por qué? Porque es importante, porque la ley lo exige, que tenéis que tener un seguro. Ya en la privada os vale para ejercicio privado, quiere decir que si seguís trabajando en la pública, el seguro que tiene la administración pública no os vale para privada, tenéis que tener vuestro propio seguro. Y bueno, y ya lo comentará Cristina después, también es importante que si vais a trabajar en la privada, os tenéis que dar de alta en impuestos de actividades económicas, y eso que lleva implícito que tenéis que dar de alta en autónomos. Y hay dos regímenes, el régimen del RETA y el régimen de mutual médica, que es el complementario que podéis elegir. Entonces ya os lo explicará ella mucho mejor que yo. Si vas a ejercer profesionalmente de manera principal en otra provincia, debes colegiarte en esa provincia. Para ello, tienes que solicitarnos la baja al Colegio Médico de Toledo, contactas con nosotros tanto por correo electrónico como por teléfono, te enviamos la solicitud de baja y nos tiene que devolver cumplimentada y firmada, junto con el carnet de colegiado, puesto que ya no vas a ejercer, el carnet colegiado hay que devolverle. Muy importante, contactar con el Colegio Médico de Destino para que te informen de la documentación necesaria para cursar tu alta en el colegio y solicitar una cita. ¿Por qué? Porque generalmente los datos o la documentación que tenéis que traer suele ser la misma, pero algunos colegios no es la misma. Por ejemplo, hay algunos colegios que te solicitan, si tienes el seguro, si vas a ejercer privada, te piden el seguro de responsabilidad civil profesional, o por ejemplo, hay algunos colegios que, por ejemplo, te solicitan el certificado de delitos de naturaleza sexual. Eso en algunos colegios lo están solicitando, que para poder ejercer con menores tienes que acreditar que no tiene ningún antecedente de ese tipo. No es normal, pero en algunos colegios lo solicitan. Entonces, por eso, cuando vayáis a algún colegio, lo importante, primero preguntar qué documentación tenéis que llevar, porque no en todos los colegios solicitan lo mismo. Si es baja voluntaria, por ejemplo, si tenéis baja voluntaria por cese temporal de ejercicio, por cualquier motivo, por ejemplo, es importante en casos de médicos que tengan titulaciones de universidades extranjeras, si pasan más de 3 meses sin permanecer colegiado y solicitan nota del alta, tienen que traernos nuevamente el certificado de idoneidad profesional que trajeron en su momento. Y además, con la complicación que tiene que solicitarlo, tiene que apostillarlo, igual que hicieron la primera vez. Y además hay casos que a lo mejor si un médico es de un país y ejerció la carrera en otro país, pues generalmente podemos pedirle 2 certificados, tanto el certificado de donde hizo la carrera de médico como el certificado de país de procedencia. Entonces, bueno, pues eso que, aunque nosotros cuando se pide la baja lo decimos, pues bueno, es importante que lo sepáis. Luego, en caso de médicos que soliciten la baja por ejercer en otro país, además deben solicitar el certificado de idoneidad profesional para aportar en el país de destino. Entonces, bueno, ¿qué trámites hay que hacer? En el caso de baja para otra provincia, como os he dicho antes, nos tenéis que facilitar el correo electrónico y nosotros nos tenéis que devolver el documento firmado. Si además necesitas el certificado de idoneidad profesional para trabajar en el extranjero, debes solicitarlo al colegio a través de un formulario específico y facilitarnos por correo electrónico. Si vas a trabajar en el extranjero y necesitas ese certificado, tienes que pedirlo con cierta anterioridad. ¿Por qué? Porque una vez que nos mandáis la solicitud, nosotros tenemos que enviarlo al Consejo General de Colegios Médicos, porque no vale el certificado del Colegio Médico de la provincia, tiene que ser el certificado del Consejo General de Colegios Médicos. Entonces, nosotros solicitamos al Consejo, el Consejo General nos manda a nosotros y nosotros lo mandamos al colegiado. No pasa mucho tiempo, pero bueno, es conveniente pedirlo con un poco de tiempo. Perdón, que me ha faltado una. Esta es.
¿Se puede estar unos días sin colegiar por motivo de trabajo? Sí, se entiende que por motivos administrativos se puede estar unos días diferencia entre baja en un colegio y alta en otro. Yo lo que recomiendo que si se puede, que se haga casi inmediatamente. ¿Por qué? Porque, bueno, pues en un momento determinado tú estás trabajando en una provincia, tienes que trabajar en otra. Si estás unos días trabajando en la otra provincia, si estás colegiado en el colegio de procedencia, bueno, pues en un momento determinado dices, mira, voy a ir a colegiarme al colegio, por ejemplo, de Madrid, me voy a colegiar la semana que viene. Bueno, pues te esperas, cuando sepas cuándo vas a tener la cita, nos lo dices un par de días antes y nos dices, oye, pues mira, voy a ir a colegiarme tal día. Y nosotros mandamos el certificado y así prácticamente no hay problema. Prácticamente la baja es un día y la alta es el mismo día o el día siguiente, con lo cual no hay ningún problema. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor no es vuestro caso, pero puede haber algún caso de un compañero que pide un certificado de idoneidad profesional, como he dicho antes. Y alguna vez nos ha ocurrido, por ejemplo, en el Reino Unido, que hemos hecho un certificado de idoneidad profesional con unas fechas de alta, fechas de baja de una provincia a otra, y en un momento determinado ha habido algún médico que ha estado de baja una semana, 15 días, un mes, y nos han dicho, nos han llamado, oye, ¿por qué este médico no ha estado colegiado este tiempo? Y nos piden un poquito que justifiquemos el porqué. Entonces, si queréis ahorraros eso, pues con tener la colegiación inmediata durante todo el tiempo, pues no hay ningún problema. Por ejemplo, en ese caso, en otros casos no hay ningún problema. ¿Puede estar colegiado en varias provincias? ¿Puede tener actividad profesional en varias provincias? Sí. Pero según dice la ley de profesionales, se tiene que estar colegiado donde se tenga la actividad principal. En el resto de los colegios, donde mantengas otra actividad, puedes continuar, puedes trabajar con tu número de colegiados de la provincia donde tengas la actividad principal. Puedes tener, por ejemplo, si tienes actividad pública en una provincia como Toledo y a lo mejor tienes ejercicio privado en Madrid, pues puedes estar perfectamente colegiado en Toledo, donde tienes tu actividad principal, y estar trabajando en Madrid sin ningún problema. Si luego tenéis, para estas otras consultas que tengáis, el personal administrativo del colegio, estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda que tengáis para esto o para cualquier otro tema. Y luego ya finalizamos y bueno, aquí os pongo unas fotografías tanto de la sede de Toledo como de la sede de Talavera, donde siempre nos tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias. Entonces hay dos cosas que quería aclararos a vosotros y a los que nos van a ver. La primera es que en el tema del certificado de idoneidad hay bastantes residentes hay una serie de residentes que son de otras nacionalidades, que terminan la residencia, se van a sus países de origen u otros países a trabajar y luego vuelven. Nosotros, evidentemente, cuando vuelven, tenemos que exigir ese certificado de idoneidad porque no tenemos ninguna otra forma de asegurarnos que ese periodo de tiempo que no han estado colegiados en España o en un país de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, no han tenido ningún problema administrativo, ningún expediente abierto, etcétera. Y es una responsabilidad muy grande para nosotros autorizar el trabajo de una persona, de un médico, una médica, sin saber, imaginaros que tuviera un expediente abierto por lo que sea, ¿no? Por una mala praxis, por lo que sea. Entonces, la única manera que tenemos de asegurarnos es que nos aporten ese certificado de idoneidad. No queremos dificultar la vida a nadie. Queremos asegurar a nuestros pacientes que le están atendiendo médicos y médicas que están perfectamente capacitados y que tienen todos los requisitos para poder atenderles, ¿vale? Y es la única forma de hacerlo. Ya sé que a veces parece un poco pesado y farragoso, pero es la única manera de hacerlo. Y luego lo otro que quería añadir simplemente es que ya hace bastante tiempo que se han suprimido las cuotas de entrada al colegio. Es decir, si alguna de vosotras os vais a Madrid a trabajar, cosa que no quiere nuestro director, pero que podría ocurrir, y después os arrepentís con buen juicio y volvéis a Castilla-La Mancha a trabajar, a Toledo en este caso, no tenéis que pagar cuota de entrada. No pagan cuota de entrada tampoco la gente que viene de colegios, el resto de colegios de Castilla-La Mancha, ni los que vienen de las otras provincias que son limítrofes con nosotros, de Ávila y de Toledo fundamentalmente, vamos. Entonces, simplemente aclarar esto, que no pasaría nada porque en un momento dado os estáis aquí de baja, os deis de alta en otro colegio y luego queráis volver otra vez. Podéis volver tranquilamente, el trámite se soluciona en un pispás, lo hacen nuestra gente de la forma más fácil y más rápida posible, porque a veces es que otra vez ir allí y llevar todos los papeles, se hace en un momento y no lleva ningún coste no aparejado, ¿vale? ¿Alguna consulta más?
¿Nada? ¿Ninguna? Bueno, a mí me gustaría decirle una puntualización a Bernardino, que aparte de todo lo que tenemos que pedir, que se ha hablado de mutual médica, que ahora después se va a hablar, y que hay que pedir la compatibilidad público-privada. Si estás trabajando en la pública y quieres ejercer actividad privada, imprescindible antes de empezar la actividad privada que pidas la compatibilidad, porque si no te pueden sancionar. Bueno, y que te la reconozcan, pero si te la pides a lo mejor, pero si no la pides nunca, ya no hay posibilidad de reconocimiento. Que yo creo que ese es un tema también desconocido para la gente que empieza, muy, muy, muy desconocido. Es un trámite que es sencillo, pero que es obligatorio. No sé si nos podéis aclarar, seguro que ahora nos podéis aclarar vosotros más acerca de eso. Si es solo apostillar lo que dice Eva, es que algún compañero ha bajado a decírmelo a mí. Oye, es que no me informasteis de esto, perdón. Tienes tú que saber que tienes que pedir la compatibilidad, así que lo recordamos, que los que empiecen a trabajar en la privada tienen que pedir la compatibilidad para el ejercicio. Como decía el clásico, me alegro que me haga esa pregunta, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, y es que esto viene en la ley. Todo servidor público, todo funcionario público, los profesionales médicos lo sois, cuando trabajáis en el sistema público, el criterio general es la dedicación exclusiva al servicio público. Las compatibilidades son una excepción y de hecho, trabajar en el sistema privado sin haber no solo obtenido la compatibilidad, por eso ponía énfasis en el reconocimiento, sino sin haberla solicitado, es infracción muy grave que puede llevar a la separación del servicio. Y habiéndola pedido, no haber cumplido algún tema de plazos o procedimental, alguna cuestión accesoria, es infracción grave. Aquí no vamos a la separación del servicio, pero podemos ir a una suspensión de funciones de varios meses, incluso hasta 2 años. Con lo cual, lo de la compatibilidad es muy importante, primero por las consecuencias disciplinarias que tiene y segundo por el carácter preferente que el servicio público tiene para todos los servidores públicos. De hecho, es la regla general y las compatibilidades son la excepción. Excepción que se da y que, por supuesto, lo que queremos es que nuestros profesionales trabajen donde quieran trabajar, incluido también, por supuesto, en el sector privado, pero que tienen que observar la obligatoriedad de la solicitud en primer lugar y el reconocimiento de la compatibilidad en segundo lugar. Bueno, gracias por la puntualización, Íñigo. Yo también os quería decir otra cosa, porque yo antes tenía, por ejemplo, la compatibilidad, y es cierto que te resta un pequeño porcentaje del sueldo insignificante si haces actividad privada, pero si luego dejas la actividad privada puedes pedir la baja de esa compatibilidad y se te retribuye en el momento en que se te reconozca la baja esa cantidad que dejas de percibir. Y yo creo que también es importante que lo sepáis, porque yo cuando lo solicité me costó preguntar en varios sindicatos porque nadie sabía exactamente ni cuánto era la retribución que se retenía, ni tampoco cómo se hacía, porque no hay ningún documento específico en el que se pueda solicitar. Bueno, yo no sé si tenéis alguna pregunta más, pero bueno, que sepáis que esto también es importante. Y si queréis pasamos a la siguiente charla. Bueno, pues ahora damos paso al jefe de área de régimen jurídico, a Luis Pánez Corbelle. Buenas tardes a todos y, en primer lugar, muchas gracias al Colegio de Médicos por la invitación. Muchas gracias a los asistentes. Y también a los asistentes darles mi enhorabuena. Como ha dicho Íñigo, no me voy a extender más por el momento en el que estáis. Mi objetivo en estos 20 minutos, a los que voy a intentar ceñirme, es daros a conocer la póliza de seguro de responsabilidad patrimonial, civil y patrimonial que tiene contratada el SESCAM. La tiene contratada desde las transferencias. De hecho, con las transferencias del INSalud al SESCAM, heredamos, por así decirlo, la póliza que teníamos con Zurich. Hemos ido pasando por diferentes compañías aseguradoras. Actualmente tenemos una póliza contratada con la compañía Versailles Hathaway, y la póliza, o un resumen de la póliza, la podéis consultar en la página web del SESCAM. La finalidad de esta exposición es daros a conocer la póliza, pero si os suelto la póliza así sin más y no os anticipo, os doy unas pinceladas de qué es la responsabilidad penal o la responsabilidad patrimonial, pues nos va a costar comprender la póliza. Vais a escuchar determinadas cuestiones de responsabilidad, de indemnizaciones. La finalidad mía no es ni mucho menos
meter miedo ni nada por el estilo, todo lo contrario, se trata de que conozcáis una póliza para vuestra tranquilidad. Y lo del miedo lo digo porque lo primero que os muestro es una publicación, una noticia, Diario Médico, 28 de abril de este año, donde aparece este titular, ¿no? Y ahí podríamos pensar que efectivamente lo que tenemos que hacer es contratar una póliza. Ya os digo, si trabajáis en la actividad, si vuestra actividad es en el ámbito de la sanidad pública, en concreto en el SESCAN tiene contratada la póliza de seguro. Esta será necesaria si trabajáis solo en la actividad privada o para la actividad privada. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué estos titulares y estas noticias constantes? Porque no lo podéis ver, pero el titular continúa. Han crecido las reclamaciones por malas praxis médicas. ¿Cuál es el riesgo que tiene el médico de recibir una demanda? Bueno, la prensa está constantemente bombardeando con el tema de la responsabilidad sanitaria. Se da la circunstancia de que luego valoran nuestra actuación, incluyo la vuestra y la de Servicios de Salud en su conjunto, jueces que no tienen conocimientos suficientes, entiendo, en materia sanitaria, que tienen que ser asesorados por peritos, por testigos, etcétera. Y además nos valoran o enjuician al sistema sanitario público con un baremo, no sé si lo conocéis, un baremo que es el baremo de los accidentes de tráfico. No tenemos un baremo sanitario propio y eso que llevan unos cuantos ministros ya anunciando este baremo, unos cuantos ministros y unas cuantas legislaturas, y no termina de llegar. ¿Qué ocurre? Que al final nos enjuician con un baremo de accidentes de tráfico que se supone que el que va conduciendo un coche está sano. Vosotros casi en ningún caso recibís a alguien sano en los centros sanitarios. Siempre llega una persona enferma con una patología de base y que lo más que hacéis es ponerlas en riesgo, porque casi cualquier actividad sanitaria que realicéis, no sé si salvo la anamnesis, pone en riesgo al paciente, pero nos olvidamos que les ponemos en riesgo para su curación. Y ese riesgo en el que ponemos al paciente, además, debe ser asumido por el paciente a través del consentimiento. Bueno, pues todo esto que os explico y que seguro que comprendéis, pues el resto de la sociedad pues, lo ve de otra manera. El resto de la sociedad me refiero sobre todo a luego esas noticias de prensa, como esta otra es del 10 de mayo. El titular es de un responsable de una correduría de seguros. Hay una enorme preocupación en la sanidad por los riesgos cibernéticos. Pues sí, pues igual la hay, pero yo creo que no es lo que más nos preocupa en estos momentos. Pero claro, esta noticia también, profundizas un poco en la noticia, acaba diciendo también que el que trabaja en la sanidad pública no hace falta que tenga un contrato de seguro de responsabilidad civil y patrimonial. Habla también de la prima del concurso que acaba de ganar por la póliza de seguro de Andalucía de 25 millones de euros al año. Habla también del 5% que se lleva esta correduría de seguros de los 25 millones de euros. Y habla también de otra serie de cuestiones. La preocupación por la responsabilidad sanitaria tampoco es de antes de ayer. Código de Hammurabi, os puede sonar este de la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, siglo XVIII a.C., pues parece sí que la actividad sanitaria, la profesión de médico es una actividad de riesgo, ¿no? Preceptos parecidos se han ido recogiendo a lo largo de la historia en el derecho romano, el derecho visigodo, pero realmente quizá en España hasta los años 70, en Estados Unidos van a otra velocidad, con esas reclamaciones y esas indemnizaciones millonarias, pero en España hasta mediados de los 70 no ha empezado a haber una preocupación, una serie de condenas y unas indemnizaciones tan millonarias como las que hay en el momento actual. Antes os he puesto el Código de Hammurabi, igual os he puesto mal cuerpo. Yo os digo que mi intención, al contrario, no es poneros nerviosos, sino tranquilizaros. Y por eso, antes de seguir avanzando, os vuelvo a insistir. Profesional sanitario que trabaja en la Administración Pública, tenemos un seguro de responsabilidad civil y patrimonial. Seguro que cubre a todo el SESCAN, no solo la actividad sanitaria, sino también actividades conexas, como puedan ser formación, investigación, mantenimiento, hostelería. Seguro
del que erais asegurados hasta este momento si trabajabais para el SESCAM, porque cubre también al personal en formación, y os va a cubrir a partir de ahora en el momento en que hagáis caso al Director General de Recursos Humanos y os quedéis a trabajar en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. ¿Pero por qué tanta importancia a la responsabilidad sanitaria? Bueno, es obvio, hay millones de actos médicos. La frecuencia de la actividad sanitaria, hablo millones y son millones, no estoy exagerando. ¿Sabéis cuántas reclamaciones hay al año de responsabilidad patrimonial? Andamos en el entorno de las 250, 280. Luego, los titulares están bien, pero hay que medir las cosas con su... hay que poner las cosas en contexto y precisamente no es de lo que más os debéis preocupar de las reclamaciones, sino realmente de hacer vuestra actividad sanitaria. Lo que ocurre es que, como os pongo ahí, inciden sobre la salud y la vida, los bienes más preciados de las personas. Y nos movemos en un escenario sanitario, os decía, muy cambiante a partir de mediados de los 70, en que hemos pasado de visitar a lo que se denominaba el médico de cabecera, a ser asistidos ahora en una UCI, a recibir un bombardeo constante de noticias con los avances en trasplantes, en ingeniería genética, en supervivencia artificial, que parece que casa un poco con la enfermedad. Y entonces, al final, la enfermedad y, desgraciadamente, la muerte son vistos por la sociedad como un fracaso del sistema sanitario. Y, bueno, pues no debería ser así. Tenemos la obligación de poner todos los medios para la curación, pero no podemos garantizar el resultado de la curación. Tampoco es diferente en otros ámbitos al margen del ámbito sanitario, es decir, el tema de la responsabilidad, de las indemnizaciones por daños y perjuicios están a la orden del día. Una anécdota breve. Estoy en el cine de aquí de Olías, en el que vende las palomitas, las entradas y da alón de la película a la misma persona y se corta. Entonces mi hijo va a avisarle que se ha cortado la película. Mi hijo se cae por las escaleras. Éramos 5 porque, bueno, la asistencia a las salas de cine es la que es. Uno le pregunta qué le ha pasado, otro le pregunta qué tal está y otros 3 dicen hay que presentar una reclamación. Bueno, ese es el contexto en el que nos movemos, no solo en el ámbito sanitario. Pero, como os decía, no nos podemos estar comparando con otros tipos de actividades, porque la práctica clínica es una actividad acompañada de riesgos, que no se nos olvide, en beneficio del paciente. ¿De acuerdo? Y cuanto más modernos son los métodos diagnósticos y terapéuticos a los que sometamos al paciente, más riesgos existen. Tampoco hay que olvidar que no es una responsabilidad objetiva, como hemos podido ver en el precepto del Código de Hammurabi. Si hay buen resultado, bien, y si no, mal. No, hay que tener en cuenta siempre lo que se denomina la lex artis ad hoc, vuestra actuación médica y en un momento concreto. No puede venir un juez 8 años después a decir si lo he hecho mal o lo he hecho bien, valorándolo 8 años después. Tiene que ponerse en ese momento concreto, en las circunstancias que había en ese momento concreto, en los medios que había en ese momento concreto, y ni siquiera puede valorar igual a un médico que está en un consultorio local, en nuestro caso, que es una región bastante extensa, con muy pocos medios, en la serranía, por ejemplo, de Cuenca o de Guadalajara, con los medios de que dispone un médico en la urgencia de un hospital como el nuevo Hospital de Toledo. ¿De acuerdo? Insistir también en que es una obligación de medios. Pero bueno, puede ocurrir que se produzca un daño y existe la obligación de reparar esos daños y perjuicios causados en el marco de la relación asistencial. Ha citado antes Íñigo el régimen disciplinario, no es objeto de esta pequeña presentación, tampoco la responsabilidad civil, porque sería más propio del ámbito de lo privado, y sí que deberíamos centrarnos en esos 2 tipos de responsabilidad, la responsabilidad penal y la responsabilidad patrimonial. Para empezar, de la responsabilidad penal sois responsables o no es posible que se asegure ni los delitos dolosos, es decir, aquellos que se hagan intencionadamente, ni que ningún seguro cubra una pena de prisión o de inhabilitación o una multa. Las penas son personalísimas y las asume el responsable.
Lo que sí que cubre el seguro, por ejemplo, es en el caso de una inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, el seguro que hay contratado actualmente cubre una indemnización, una ayuda, un subsidio de 2.000, lo veremos luego, de 2.000 euros durante 20 meses. Lo que sí que cubre el seguro también es que esas penas de prisión o de inhabilitación pueden llevar anexas una indemnización por daños y perjuicios. Esa responsabilidad civil por daños y perjuicios que conlleva la pena, esa también la cubre el seguro. Y, por supuesto, lo que cubre el seguro es ese otro tipo de responsabilidad patrimonial de la Administración, que, como luego os diré, es directa de la Administración. Ahí vuestra intervención únicamente va a ser, ante una reclamación, hacer un informe del servicio interviniente. Y la responsabilidad última es de la Administración. ¿De acuerdo? Bueno, por relajar un poco el asunto, os pongo un par de viñetas. Esta para deciros lo que os decía antes de la les artis ad hoc. Yo creo que en ese contexto que aparece ahí, los señores de la bata poca culpa se les puede echar, ¿no? A lo mejor al director de Recursos Humanos sí. Pero bueno, vuelvo a la les artis ad hoc. En un momento, en un pico asistencial de gripe o en un momento de pandemia, igual el director general de Recursos Humanos tampoco es responsable. ¿Me comprendéis, no? El trabajo en equipo. Bueno, ya he hablado del médico de cabecera. Igual a los recién egresados no les suena la expresión médico de cabecera. Hemos pasado de ser atendidos por un médico de cabecera con el que había una total confianza, que se le llevaba regalos en Navidad, se pagaba hasta la iguala, y eso ya sí que no lo sabéis lo que es la iguala. Hemos pasado de eso a esto otro, a que una persona nos diagnostica, otra nos trata, luego aparece un equipo con un montón de mascarillas allí, no conocemos al profesional que tenemos enfrente y es mucho más fácil la demanda. Es lo que se denomina la demanda a una administración sin rostro. Brevemente, responsabilidad penal, ya os lo he anticipado, es probablemente la que más os pueda preocupar, porque ese número de ahí, un número 1 de ahí, prisión e inhabilitación para el ejercicio de la profesión, eso no hay seguro que lo cubra, ¿vale? Sí que cubre el seguro las indemnizaciones por responsabilidad civil directa del profesional, os pongo ahí que está asegurado, y hay además una responsabilidad subsidiaria de la Administración. Es decir, si la Administración no tuviese este seguro, la Administración también respondería de esa indemnización. En cuanto a la prisión, pues también por dejaros más tranquilos, las condenas suelen ser siempre menores de 2 años. Si no hay antecedentes penales, no se suele ir a la cárcel. En cualquier caso, quedaros con la parte final de la diapositiva. Estamos hablando de que la medicina es una ciencia inexacta, que no se incriminan los errores, ni el de diagnóstico, ni se exige ser el mejor, ni una falta extraordinaria de pericia. Lo que sí se incrimina es la dejación, la negligencia, el descuido elemental, los errores más groseros son los que incrimina el derecho penal. También intentando rebajar tensión, os pongo números. Ya lo decía este hombre aquí cuando le preocupaban los riesgos cibernéticos, que realmente del total de las denuncias, si os hablo en Castilla-La Mancha, de unas 250, 280 al año, hubo menos en la época de la pandemia, también porque hubo menos actividad. Apenas un 10% son en el ámbito penal. Y lo que es más importante, de ese 10%, un 85% acaban siendo archivadas. Hay un juzgado de instrucción en el que se examina la denuncia y se acaba siendo archivado. Hay juicio en otro 15% y un 3% acaba en condenas. ¿Esto por qué es así? Pues un poco lo que os pongo ahí. Principio de presunción de inocencia, principio de mínima intervención por parte del derecho penal y, como os digo, por esta vía solo irían los errores más groseros y los de abandono realmente del paciente. Y luego la otra responsabilidad que cubre el seguro es la responsabilidad patrimonial de la Administración, que existe en general de reparar los daños causados por el funcionamiento de sus servicios a los ciudadanos. Esta responsabilidad, lo más importante de todo esto,
que os debéis quedar, aparte que es igual en todas las comunidades autónomas, unitarias, es que es directa. Esta responsabilidad es de la Administración y, como mucho, os va a tocar al servicio interviniente hacer un informe, lo cual es bastante positivo para vosotros. Y si es una responsabilidad que es, os pongo ahí, objetiva, esto es con carácter general. En el ámbito sanitario está modulado por el consentimiento, por la Lex Artis, por el seguimiento de los protocolos. Si vosotros estáis siguiendo los protocolos, estáis cumpliendo esa Lex Artis, no va a haber responsabilidad para la Administración. Y bueno, en esta comunidad no nos ha dado por las fundaciones, consorcios y determinadas formas de gestión, pero incluso cuando la Administración se esconde detrás de esas figuras, de esas nuevas formas de gestión, existe esta responsabilidad patrimonial de la Administración. Bueno, todas estas preocupaciones, todos estos temores llevaron en los años 80 a una presión sindical y colegial para que hubiera las primeras pólizas de seguro, también el incremento de reclamaciones por parte de los pacientes y, bueno, lo que debéis percibir el seguro es como un beneficio para vosotros, también en alguna medida es una ventaja para los pacientes porque lo que tienen detrás es la garantía del propio seguro y de la propia Administración. También en el SESCAN al menos lo hemos utilizado a veces como herramienta para la evaluación de la calidad asistencial. Cuando te llegan muchas reclamaciones de un determinado servicio, de un determinado hospital, algo está pasando. Entonces, sobre todo, la inspección lo utiliza para la gestión del riesgo. El objeto de cobertura del seguro, os lo he venido diciendo, la responsabilidad civil, es decir, las indemnizaciones que sean consecuencia de un proceso penal derivadas de un delito falta, siempre que no sea doloso, es decir, lo que hacemos intencionadamente, eso no lo cubre ningún seguro. La responsabilidad patrimonial y la prima que estábamos pagando hasta ahora, que se ha destapado Andalucía con los 25 millones de euros, a ver por cuánto nos cuesta lo siguiente, hasta ahora eran 2.900.000 euros al año. Y según las compañías de seguros, no terminan de salirle las cuentas, lo cual hasta me lo puedo creer porque ha habido compañías de seguros que han ido abandonando el ramo sanitario, Zurich, Mapfre, entonces pues puede ocurrir. Asegurados, el SESCAN y sus centros dependientes y todo el personal de SESCAN, personal en formación, personal directivo, sea estatutario, funcionario, laboral, todo personal dependiente del SESCAM está asegurado por esta póliza de responsabilidad civil y patrimonial, que se asegura la actividad sanitaria y todas las actividades conexas. Lo mismo, la formación, la docencia, el mantenimiento, la hostelería, y se indemnizan los daños y perjuicios corporales, materiales y morales. ¿Cómo se configura este seguro? Pues como un todo riesgo. Si tenéis coche, pues ya sabéis lo que es un todo riesgo, lo que es un terceros y lo que es un todo riesgo con franquicia. Bueno, pues el nuestro es un todo riesgo con franquicia los 2 últimos años. Hasta entonces era un todo riesgo. ¿Y qué cubre? Pues salvo lo que está expresamente excluido por la póliza, cubre todo lo demás. ¿Y qué está excluido por la póliza? Normalmente cuestiones que tienen que ver con los seguros obligatorios de vehículos, de aeronaves, de instalaciones radiactivas, todo lo demás. La actividad de enfermería, de quirúrgica, farmacéutica, la que se preste de ayuda humanitaria, la atención domiciliaria, el traslado de enfermos, la actividad de administración, dirección, todo está cubierto por este seguro de responsabilidad civil y patrimonial. ¿Quién puede reclamar a este seguro? Pues cualquier persona que sufra un daño o perjuicio en el sistema sanitario, una serie de requisitos, evaluable económicamente, como consecuencia de las actividades del SESCAM. Incluso nosotros, vosotros y yo, Íñigo también, estamos asegurados en nuestra calidad de usuarios de la asistencia y de los servicios del SESCAM. Condiciones económicas del seguro. Os decía que la prima es de 2.900.000 euros, por siniestro se aseguran 2,5 millones, por víctima 1 millón. Imaginaos una infección nosocomial en la que hay varias víctimas, pues tendríamos 2 límites, el límite del millón y el límite del siniestro. La infección es única y puede haber 3 víctimas, por ejemplo, pues tendríamos ese segundo límite de 2,5 millones. La anualidad del seguro cubre 12 millones de euros. Cuando se acabaran los 12 millones de euros tendría que entrar el SESCAM. Y se estableció una franquicia de 20.000 euros. También os pongo ahí la cifra que os he citado antes. En el caso de una condena penal con inhabilitación profesional,
hay una indemnización prevista en el seguro de 2.000 euros al mes durante un máximo de 20 meses. Cubre también el seguro todos los gastos de defensa, incluso contra reclamaciones infundadas, todas las fianzas, incluso la fianza en causa penal que se exija para asegurar la libertad provisional, todos los costes, gastos judiciales y extrajudiciales. Y una cosa que se añadió últimamente, bastante importante en la póliza de seguro, es vuestra defensa jurídica en los casos de agresiones, en los casos de insultos, amenazas, agresiones físicas. Está previsto una asistencia jurídica de asesoramiento y orientación a través de la compañía de seguro y una posibilidad de solicitar una indemnización por daños corporales, materiales, incluso a vuestro vehículo, si la agresión se produce como consecuencia de la actividad profesional. No sé cómo he ido de tiempo, pero espero que haya sido pasajero, como os pongo ahí en el... Y bueno, y sí, me gustaría decir una cosa más, Raúl, si me permites. Olvidaros de todo lo que os he contado. No vale para nada. Vosotros tenéis un asesor jurídico en todas las gerencias. Acudid a él en caso de duda. Dedicaros a lo que sabéis hacer. Vuestra actuación, la actuación ética, conforme al ESARTIS, con lo que habéis aprendido, con vuestra competencia, vuestra pericia, con lo que os habéis formado, con lo que os tenéis que seguir formando y, sobre todo, mucha atención al paciente. La clave, muchas reclamaciones llegan por desatención al paciente desde el punto de vista del trato y de la información. Y en eso yo creo que las nuevas generaciones, yo creo que vais a sobrepasar a lo que venía ocurriendo hasta ahora y tenéis que ser mucho más cercanos con el paciente. Eso evita un montón de reclamaciones. Hay que ser cordial, afable con el paciente, sé que a veces no hay tiempo, pero es la clave para evitar reclamaciones. Y cuando hablo del paciente no hablo solo del que padece, sino también de los que padecen alrededor, los familiares. ¿Cuántas reclamaciones, ya no digo ni penales ni patrimoniales, sencillamente reclamaciones llegan de los ciudadanos por una desatención del paciente, no desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista personal? Así que, insisto, olvidaos de la póliza, tenéis un asesor en toda la gerencia y lo que tenéis que perder es miedo a solicitar en caso de necesidad ese asesoramiento legal. Muchas gracias. Has dicho que hay una franquicia de 20.000 euros. Entiendo que tanto para la responsabilidad patrimonial como la penal que acarrea algún tipo de multa, esos 20.000 euros, es decir, si un juez te pone una multa de 15.000 euros, ¿corren a cargo del SESCAN o los tiene que pagar el médico? La multa es una pena y corre a cargo del profesor. Otra cosa es que le pongan una indemnización de 1 millón de euros, de 500.000 euros. Eso corre a cargo de la compañía seguradora. Pero ¿y los primeros 20.000? Los 20.000 euros, y en el caso del penal, también corren a cargo de la compañía seguradora. Entonces, ¿la franquicia? La franquicia es toda la responsabilidad patrimonial. Toda la reclamación de la responsabilidad patrimonial, los primeros 20.000 euros, paga siempre el SESCAN. Esta franquicia es nuevo de esta última compañía aseguradora y era la única manera de conseguir, pagando los 20.000 euros de muchos siniestros y además evitando que la compañía aseguradora gestione los siniestros que están por debajo de 20.000 euros, era la única manera de conseguir una franquicia razonablemente de precio y muy parecida a la que se venía pagando desde época Insalud. Anteriormente teníamos una franquicia de 3.000 euros, pero que era lo que se denomina franquicia francesa. No es la franquicia de los coches que conocemos, sino que cualquier reclamación a partir de 3.000 euros se hacía cargo la compañía aseguradora desde el primer euro. No sé si... Bueno, pues últimamente hay muchas por lesiones al recién nacido, ¿vale? Y muchas veces es por falta de seguimiento en el partograma. Esas son quizá las más llamativas y además son las que tienen unas consecuencias
económicas más graves, porque el baremo que hablaba al principio, el baremo de tráfico, te obliga a indemnizar durante el tiempo de supervivencia de este recién nacido, con unas cuantías importantes que además se van actualizando conforme se van revalorizando pensiones, que vemos cómo se están revalorizando. Entonces, las cuantías están enormemente están desorbitadas y hace falta, como decía al principio, un baremo sanitario ya. Lleva haciendo falta tiempo, pero porque si no te levantas por la mañana y ves la prensa y cuando no es en Cataluña es en Madrid y si no en Castilla-La Mancha. Anestesia, por ejemplo, sí que ha aprendido mucho con el consentimiento. Había muchas reclamaciones a anestesia porque el consentimiento lo hacía a lo mejor trauma y anestesia pensaba ya que estaba informado el paciente y no. Y ahí anestesia sí que ha evolucionado mucho. De hecho, en una de estas noticias se recoge, han bajado las reclamaciones, apenas un 3% son a esa categoría. Ellos han hecho gestión de riesgos con sus propias reclamaciones y han visto que era necesario. De anestesia nunca falta un consentimiento. De trauma ya hay veces que se preocupan tanto por él que a veces lo guardan tan bien que a veces no lo encontramos. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a seguir con Cristina, que nos va a hablar del ejercicio privado y la alternativa al régimen especial de los trabajadores. Nosotros la oficina física la tenemos en Madrid, a la calle Juan de Mena, pero venimos por aquí, vengo yo de vez en cuando a Toledo a visitar a los médicos que siempre que nos llamen o a veces llamamos para ver si necesitáis algo y vamos siempre haciendo un seguimiento, ¿vale? Vamos a poner esto. Con esto, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que es Mutual Médica. Mutual Médica es una mutualidad de previsión social sin ánimo de lucro y es la única alternativa legal al régimen de autónomos para todos los médicos de España, no hay otra, ¿vale? Cuando un médico inicia actividad privada, después de haber solicitado la compatibilidad, después de haberse dado de alta en Hacienda, durante el mismo mes que se da de alta con nosotros o con el RETA, pues, una vez que un médico inicia actividad privada, debe darse de alta o en el RETA o con Mutual Médica, ¿vale? Es obligatorio y a la vez que se da de alta en Hacienda. Entonces, la gran diferencia entre Mutual Médica y el RETA es que vais a cotizar doble si hacéis actividad pública y privada y si os dais de alta con el RETA, que es autónomos, vais a tener una sola pensión pública. Vais a regalar, digamos, ese dinero al Estado, mientras que si os dais de alta con Mutual Médica, pues vais a tener doble pensión. Cotizáis doble y recibís doble pensión, ¿vale? Os voy a poner un vídeo para que veáis exactamente lo que os voy contando. A ver. Bueno, sabéis lo que es una mutualidad, es un poco para acortar. Entidad jurídica privada, sociedad de personas y no de capitales, de gobernanza democrática, economía circular basada en la solidaridad. Mutual Médica es una mutualidad de médicos para médicos fundada por médicos en 1920 y trabajamos por y para ellos y con ellos. Son los dueños de la mutualidad, ¿vale? Es altruista, no hay ánimo de lucro, es exclusivamente para médicos y familiares de primer grado y de adhesión libre. ¿Qué es Mutual Médica? Pues lo que os estaba comentando un poco. Tenemos no solamente, cuando un médico se da de alta con nosotros, no solamente tenemos la alternativa al régimen de autónomos, sino que tenemos una serie de coberturas para todos los médicos, ¿vale? De coberturas a nivel de seguros de guardias, de incapacidad temporal, de estudios garantizados, seguros de ahorro, planes de pensiones, ¿vale? No solamente están los seguros que incluye el MEL, que es el médico de ejercicio libre, que es la alternativa, que tienen las mismas contingencias comunes que tiene la Seguridad Social, sino que también abarcamos pues, los médicos que estén en autónomos o que solo hagan actividad pública, pueden hacerse cualquier seguro con nosotros, ¿vale? Tenemos seguros de vida ahora mismo que no tenemos competencia en el mercado, ¿vale? A ver. Cuando iniciamos la actividad por cuenta propia, como os estaba contando, os voy a poner un vídeo muy chulo que os va a gustar. A ver. Hola, soy la doctora García y esta es mi consulta privada. No te quedes en la puerta, pasa, pasa. He oído que tú también estás pensando en montar tu propia consulta. ¿Te gustaría saber cómo lo hice yo? Primero, le comuniqué a Hacienda el inicio de mi actividad y me di de alta en actividades económicas. Luego contacté con la entidad que cubre mi póliza de responsabilidad civil y la adapté a mi nueva actividad.
Por último, tuve que elegir entre iniciar la actividad con Mutual Médica o con el régimen especial de trabajadores autónomos. Un compañero me recomendó Mutual Médica, igual que yo estoy haciendo ahora contigo. Me dijo que si optaba por Mutual Médica, siempre podía replantear mi decisión y pasarme al RETA. En cambio, si me acogía al RETA, era para siempre y ya nunca podría cambiarme a Mutual Médica. Así que decidí probar el MEL. Inicié mi actividad de la mano de Mutual Médica y estoy encantada. ¿Quieres saber por qué? El MEL me ofrece coberturas que se adaptan una a mis necesidades profesionales y personales y un sistema de capitalización individual por el que cada euro abonado se invierte en mejorar mis coberturas. Y si, llegado el día, lo deseo, con el MEL podré cobrar el 100% de la jubilación mientras sigo ejerciendo en mi consulta privada. Además, a la pensión máxima de jubilación por los años trabajados en el hospital, podré sumarle mis prestaciones de Mutual Médica por mi ejercicio privado. El RETA, en cambio, te limita los ingresos. El MEL me permite elegir a los beneficiarios de las prestaciones. Me garantiza un ahorro fiscal. Todas las cuotas son un gasto deducible en el IRPF. Sin hablar de las cuotas más económicas que ofrece a los que iniciamos por primera vez la actividad por cuenta propia. Estas también se aplican a los que inicien después de 2 años sin ejercer en la privada o tras un permiso de maternidad, haya pasado el tiempo que haya pasado. ¿No es genial? No sabes el tiempo que hacía que quería abrir mi propia consulta, pero me frenaban las dudas. Por suerte, mi gestor de Mutual Médica me las fue solucionando todas una a una. ¿El MEL también es compatible para socios de sociedades profesionales? Sí, siempre que el objeto social de la sociedad sea únicamente médico y tenga la forma jurídica de sociedad profesional y el cargo de administrador no esté retribuido y trabaje como médico. ¿Con la alternativa que ofrece Mutual Médica puedo contratar personal? El MEL permite la contratación de personal administrativo, diplomados en enfermería hasta otros médicos. Para ello, tendrás que darles de alta en la Seguridad Social, presentando un certificado de Mutual Médica que demuestre que cuentas con el seguro. ¿Cuándo debo elegir entre el RETA y el MEL? Debes optar por uno u otro antes de la fecha que hayas comunicado a Hacienda como inicio de tu actividad privada. Si no manifiestas ninguna preferencia, se entenderá que te acoges al RETA y ya no habrá vuelta atrás. Mi consejo: valora todas las ventajas que ofrece Mutual Médica como alternativa a los médicos autónomos. El MEL no es un paso definitivo, es la alternativa a elegir. Pruébalo. Empezarás porque no te compromete a nada y elegirás quedarte tras descubrir todas sus ventajas. Te lo digo por experiencia. MEL, la protección que necesitas para empezar a trabajar por tu cuenta. Sobre todo, tener muy claro que cuando uno inicia actividad privada, como obligatoriamente se tiene que dar de alta o en el RETA o con Mutual Médica, pues de Mutual Médica al RETA, si solo, por ejemplo, queréis hacer privada y cotizar al régimen general de la Seguridad Social y lo tenéis muy claro, pues primero empezar por el MEL, porque os podéis ir al RETA cuando queráis, pero al revés no. Podéis arrepentiros y porque tenemos un montón de médicos que dicen, jo, yo me di de alta porque no me enteré bien y entonces ahora no me puedo volver a con... Antiguamente se podía, pero luego cambió la ley y una vez que te engancha el Estado no podéis volver a la mutualidad alternativa. No solo pasa con los médicos, con los abogados, con los arquitectos, cualquier mutualidad alternativa es así. Entonces, ante la duda de si iniciáis actividad privada, sobre todo si hacéis pública y privada no hay color, porque tenéis doble cotización y doble pensión, el MEL, que es la alternativa, ¿vale? Tenéis las mismas contingencias que en la Seguridad Social. Tenéis un seguro de incapacidad temporal que es complementario, si estáis de baja os pagan las dos, tenéis un seguro de asistencia en viaje, un seguro de vida, un seguro de dependencia y sobre todo la mayoría de lo que pagáis, la mayor parte va a una hucha de jubilación y a un tipo de interés garantizado, cosa que si estáis en autónomos no va a ningún tipo de interés garantizado, tenéis ahí vuestro sistema de capitalización individual, con nosotros, no como en el RETA, ¿vale? Y bueno, sobre todo eso, que ante la duda siempre Mutual Médica. De hecho, hay médicos que están solo, que hacen actividad privada nada más y están con nosotros. Tienen derecho a asistencia sanitaria pública y ellos van a elegir su pensión. Van haciendo una hucha, tenéis una desgravación fiscal de hasta 14.057,40 euros, que se han ampliado en enero de este año 4.250 euros más.
Entonces tenéis ahí una ventaja fiscal importante. Sabéis que si solo hacéis actividad pública, lo único que podéis desgravar, en este caso a nivel de plan de pensiones, son 1.500 euros. Si estáis con Mutual Médica, podéis desgravar esos 18.000 euros más o menos, que bueno, podéis elegir aportar a final de año o ampliar coberturas o tener el MEL básico. Al principio está bonificado, se paga lo mismo que en autónomos, ¿vale? Son los 2 primeros años que está bonificado a partir de 30 años, los menores de 30 tienen 3 años de bonificación. Y luego, pues cuando hay una maternidad o una paternidad, también se vuelve a bonificar el MEL, pagáis un poquito menos, depende de lo que os compense, ¿vale? Hay doctores que, pues oye, trabajo mucho, gano mucho, quiero desgravar, me voy a ampliar coberturas. O mira, solo hago 2 tardes, es que no sé si me compensa, pues voy a pagar la cuota básica, ¿vale? Todo lo que aportéis al MEL desgrava, todo lo desgraváis, toda la cuota completa. Y bueno, sobre todo esto, que hay muchos médicos que desconocen lo de si me voy al RETA no puedo volver, ¿vale? Es importante. Si, ante la duda siempre Mutual Médica, aunque hagáis privada, empiezo con Mutual Médica, ya me cambiaré si quiero cotizar al régimen general, o médicos que llevan un montón de años y van a hacer privada nada más, pues no voy a tirar mi cotización de 20 años a la basura. Pues mira, pues me doy de alta en autónomos y hago algún plan alternativo con vosotros, podemos mantener cualquier cobertura de incapacidad temporal, seguro de vida, podéis mantener lo que queráis, ¿vale? Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Dependiendo de lo que vayas cotizando va a cambiar las cotizaciones, lo que aportas al Estado. ¿También va a ser con Mutual Médica? ¿Lo sabéis? ¿Cómo se va a plantear eso? Pues mira, de momento el Gobierno no se ha metido con las mutualidades alternativas. Nos iban a decir algo ahora, a mitad de año, iban a decir algo. De momento no se toca. De todas maneras, con lo que la mayoría de los mutualistas están ahí, en los 300, 400, y si no hacen una aportación a final de año, con lo cual siempre superan el límite fiscal, ¿vale? Pero vamos, de momento las mutualidades no se están tocando. Cuando nos digan algo, lo comunicaremos a los mutualistas, ¿vale? Y bueno, en principio es esto. Mutual Médica también tiene una fundación, si queréis os pongo el vídeo de la Fundación Mutual Médica, que concede becas a los médicos, concede premios. ¿Tenéis alguna pregunta? Sobre todo que se conozca Mutual Médica, porque antes no se conocía y bueno, cada vez se va conociendo más. Porque antes pues tenías 5 años para cambiar. Primero era un año que tenías que estar sin hacer actividad privada si estabas en el RETA para poder cambiar a la mutualidad alternativa. Cuando yo entré aquí hace 10 años era así. Después tenían que pasar 5 años y ahora pues ha cambiado la ley. Una vez que te engancha el Estado, digamos que las arcas de la Seguridad Social están como están y, oye, no te dejan volver a la mutualidad alternativa. Es un faenón porque puedes tener ahí un montón de dinero, 200, 300, yo qué sé, un montón de euros, que si estás con autónomos y haces actividad pública no vas a disfrutar nunca. Es lo que es la previsión social para todos los médicos de España. Pues si no hay ninguna pregunta más, bueno, agradeceros a todos el estar con nosotros y esperemos que todo haya sido de ayuda. Agradecer a todos los ponentes que hayáis venido, yo creo que ha sido muy clarificador todo. Muchas gracias a todos y felicidades por terminar la residencia, ¿no? No sé si Nati, nuestra presidenta, quiere decir algo, darles la enhorabuena. Espero que nos escuchen a través del canal de YouTube, porque lo que se ha dicho aquí es muy interesante y yo creo que los que estáis aquí, que vais a acabar,
se han dicho cosas interesantes que muchas veces se desconocen y que es importante que sepáis las posibilidades que tenéis y las obligaciones que tenemos y a las que os vais a enfrentar en vuestra nueva vida laboral. Así que muchas gracias.